De mí, ¿qué les cuento de mí? A veces hay cosas que me dan miedo. Cuando estaba pequeña, me acuerdo que me regalaron un pollito. ¿Alguien se acuerda de los pollitos de colores? Sí, a mí me traumaron con uno. Me regalaron uno en una primera comunión, en una sorpresa. El pollito era morado. Yo creo que yo tenía unos 2 años y yo le tenía miedo al pollito. Entonces el pollito iba detrás de mí y yo corría para que no me alcanzara ese monstruoso pollo del demonio. Y luego el pollito corría y yo no sé por qué, yo corría detrás del pollito. Un día mmm, estaba muy chiquita, tenía como 2 añitos, así que medio todavía aprendiendo a correr y a andar. Y me senté. Y adivinen dónde estaba el pollito. Sí. Y bueno, aprendí que cuando tengo miedo, los miedos hay que enfrentarlos. Entonces, si me da miedo hablar en público ahorita, algo me equivocaré y algo haremos y, en fin, ahí aprendemos todos. La experiencia que he tenido de unos 10 años más o menos primero fui desarrolladora y ahora automation. En este momento me dedico a evangelizar todo el que se quiera convertir a automation. Y en este tiempo de experiencia he aprendido un montón de cosas y lo he aprendido con errores y los errores duelen. Entonces hoy les quiero compartir un poquito de un consolidado de lo que he armado de mis aprendizajes como TAE y lo quise llamar arquitectura de test automation recomendada para que se conviertan de un monkey a un experto en 5 minutos. Vamos a ver si es posible. Yo no me traje un cosito para que siga la presentación, ¿cierto? ¿Cómo se prende esto? Ah, ya está prendido. Estoy como lenta. Bueno, resulta que en el mundo de las pruebas, hablemos de pruebas manuales inicialmente, que es el origen de las pruebas, de pruebas automatizadas. En el mundo de las pruebas, tenemos un montón de combinaciones que nosotros tenemos que validar para certificar un software. Tenemos datos de entrada. ¿Esto apunta? Sí. Tenemos datos de entrada y estas son de negocio. Tenemos miles en calidad y en complejidad. Cuando hablo de calidad me refiero a qué tan... no, perdón, en cantidad y en complejidad. En cantidad, bueno, si tengo 20.000 combinaciones de datos, no sé, en una aplicación transaccional financiera, ustedes saben que hay que probar un montón de combinaciones. Ahora, complejidad. Si resulta que tengo un flujo de negocio muy complicado porque después de registrarme en una plataforma, luego tengo que ir a estar autorizado en otra, luego tengo que hacer un montón de cosas a nivel de aplicación funcional para poder hacer una prueba, pues a esto se refiere complejidad. También tenemos condiciones de negocio. Resulta que yo tengo que considerar las variables cuando voy a probar para una ARP o para una aplicación transaccional de un banco o para una aplicación de contenido multimedia. Todas esas cosas, esas variantes las tengo que tener en cuenta a la hora de cuáles van a ser los casos que yo tengo que diseñar y los casos que por ende tengo que probar. Tengo que pensar en todo este mundo que finalmente se termina convirtiendo en un super universo, dependiendo de la complejidad que le vayamos metiendo, la cantidad y la combinatoria, para saber todos los diseños de todos los miles de test cases que me pueden llegar a surgir. Y con esto pensar en cómo abordo este problema. Tenemos un montón de condiciones de contexto. Imagínense los desarrolladores, yo fui desarrolladora, nos creemos muy pro haciendo una aplicación, pero a veces no caemos en cuenta que si la hacemos para mobile, a ver, pensamos, no, los dispositivos de hoy en día ya tienen 16 GB de RAM, tienen un montón de espacio en disco, pero la RAM de un dispositivo ustedes saben que es dinámica. Entonces, si el usuario tiene Instagram abierto y Facebook abierto y el Chrome abierto o un browser con 1000 pestañas, como yo,
Y un montón de cosas. ¿Cuánto de memoria realmente le está quedando a la app que yo realicé? O si mi aplicación necesita trabajar en un contexto, como conectarse al GPS y a la red. ¿Qué pasa si el usuario está utilizando la aplicación y está en el sótano 6? ¿Qué va a pasar ahí? Condiciones no esperadas que igual tenemos que validar nosotros como certificadores. Ambientes. Ya saben que tenemos que validar las cosas en un ambiente de desarrollo, muchas veces como en el framework de metodología que les hablamos ayer, a veces nos llega a tocar hacerlo en medio de un ambiente inestable de desarrollo o tenemos a veces la suerte de tener un ambiente de release testing o producción y tener un smoke test pero para ya. En fin, un montón de combinatorias. Cuando tenemos muchos dispositivos o incluso connected devices. Browsers, ¿cuántos browsers hay? ¿Cuántas combinatorias de versiones hay? O sistemas operativos, ¿cuántos hay? Podríamos pensar, no, pues Windows y iOS para Mac. Sí, pero estamos pensando en web. Listo. Resulta que en los dispositivos móviles, pues entonces también hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Android tiene un montón de versiones, iOS tiene un montón de versiones. Los fabricantes cogen la versión de Android y la modifican. Entonces, si en todo eso hay que certificar, ¿cómo abordar este problema? Pues se pueden dar cuenta que esto es todo un universo. Si ustedes cuántos testers o personas del equipo de Cuba creen que deben haber, si esta cantidad son mis desarrolladores. Alguien que me diga algo. ¿Cuántos creen? La misma cantidad. El doble. ¿Quién da más? Al menos la mitad. ¿Tú trabajas en qué? Eres de... Ah, con razón. No, por ahora solamente estamos hablando de si este es mi grupo de desarrolladores, cuántas personas que prueben y estamos hablando de manual, teniendo en cuenta la complejidad que les comenté antes y el universo gigante Vía Láctea que les comenté. Más o menos, esta podría ser la relación. Tengo una oficina con unos cuantos desarrolladores y para poder probar esa combinatoria tengo que tener un estadio. Si vamos a hablar de personas que vayan a hacer pruebas manuales. Entonces acá entramos a pensar en una solución estratégica desde Automation y cómo abordar esta solución para que realmente pueda ser efectiva. ¿Qué hay que hacer? Depende. Y todo lo que me pregunten relacionado, depende. ¿Por qué? Porque la cantidad de developers QCs, si estamos hablando de QCs manuales, siempre va a ser en relación al contexto inicial que les di. ¿Se acuerdan de la gráfica del universo? Entonces depende de condiciones de negocio, cantidad de datos, complejidad de datos, dispositivos, browsers, sistemas operativos, etcétera, todo lo que ya mencionamos. No hay una sola. Listo. ¿Cuál es la arquitectura que yo recomiendo? Evidentemente ya me pasé 5 minutos, así que era una mentira lo de Monkey, a experto en 5 minutos, pero vamos a seguir. Cayeron. Listo. La arquitectura que yo recomiendo es tener una entrada. La entrada va a ser escribir unos test cases de una manera fluida, correcta, que me permita incluso ser documentación de mi proyecto. ¿Se acuerdan cuando trabajamos en Cascada que la documentación se llevaba el doble de trabajo? Si aquí nosotros escribimos unos buenos test cases utilizando Gherkin con TDD y BDD, pensando primero en la calidad y luego en el desarrollo, en solucionar, o en que lo que creemos de solución realmente cumpla con lo que estamos esperando del test case, pues me va a permitir eso, ser living documentation. ¿Qué les propongo acá? Desde Automation. Hay un montón de herramientas, dependiendo del lenguaje. He tenido varios años de experiencia, he codificado para Automation con Java, JavaScript, .NET, Ruby, un montón de cosas, entonces les doy como un compendio y mi recomendación sería, desde Automation manejar un lenguaje orientado a objetos
y un lenguaje de scripting tipo JavaScript o similar. Y entonces, pensando en estos lenguajes, es todas las recomendaciones de herramientas que les voy a dar para cada una de estas etapas. Cucumber, JBehave para Java o Jada para JavaScript. Hay varios para JavaScript. En mi experiencia personal, ya es el que más se me ha asimilado a Cucumber, que para mí es lo mejor que podemos encontrar por ahora para esto. Después de tener unos test cases bien escritos y que puedan ser living documentation y bien mantenidos, para construir una arquitectura completa de automation buena, y obviamente todo esto tiene un montón de variantes que aplican o no dependiendo de todo el universo que les mostré al principio, les recomiendo siempre tener un building tool. Este building tool va a hacer la tarea, va a hacer muchas tareas. Me va a hacer un compilado de mis librerías para no tener que hacer esto de manera manual y tener problemas de versiones entre las personas que van a trabajar con esto. Y también me van a permitir crear unos scripts. Esto lo recalco y les recomiendo utilizar como complemento de la tarea de ejecución el script de la herramienta que utilicen. ¿Qué les recomiendo acá pensando en esos lenguajes de Java y JavaScript? Maven, Ant, Gradle, NPM. Después de tener quien me organice las librerías, los libros, imagínense una estantería con los que yo voy a trabajar, entonces ahora voy a tener un runner, quien va a decir que mi ejecución inicia. Acá les recomiendo JUnit TSNG. La verdad, TSNG ya está deprecado en actualizaciones, sin embargo, tiene cosas muy potentes, pero igual lo recomiendo. Pero vayan pensando en JUnit. Luego, construir un buen framework de automation, y aquí pensar en que necesito un driver que maneje mi framework contra un browser o un dispositivo conectado con el que voy a interactuar para automation. WebDriver, WebDriver.io, Testcafe, Cypress, Capybara. Bueno, acá ya me salí de los lenguajes recomendados, pero los quería dejar ahí. Qué pena, por acá se me olvidó. En los runners resulta que en ocasiones yo necesito manejar proveedores de datos. Entonces, tanto JUnit como TSNG me manejan data providers. Esto es dependiendo de si en mi proyecto aplica o no. Después de tener construido mi framework, que aquí les recomiendo tener buenas prácticas, pensar en POM, pensar en Page Factory, pensar en login. Cuando digo login no me refiero a loguearse, me refiero a hacer logueo y utilizar log4j o slf4 con la implementación o alguna librería que me permita realmente loguear. Utilizar correctamente las esperas, los implicit wait, los explicit wait. Si voy a llegar a combinarlas, ¿qué debo tener en cuenta para combinarlas? Eso ya sería tema de otra charla, pero simplemente ténganlo en cuenta porque no es lo mismo trabajar con la una, con la otra o con las dos. Teniendo en cuenta todo este tema de buenas prácticas, realizar los scripts con los que voy a ejecutar mis pruebas de automation. Para mis pruebas de automation, para que corran, yo necesito pensar en dónde van a correr. Entonces necesito pensar en si voy a tener una infraestructura, es decir, un ambiente al cual yo le pueda pegar para que ahí se ejecuten mis pruebas, o si tengo que construirlo en tiempo de ejecución de pruebas, porque también puede pasar. En caso de que eso suceda, mi recomendación personal es Docker. La verdad es lo que amo en este momento, el salvador de vidas y de problemas. Pero entonces, ¿cómo construir mi ambiente por Docker? De nuevo, otro tema, otra charla. La he hecho el año pasado, por si la quieren encontrar en el perfil de Globant. Pero entonces, delegarle la administración de los containers que se hablen entre sí de Docker y además que se creen y se destruyen, o lo puedo hacer por mí misma con Script Bash, o se lo puedo delegar a una librería que en mi experiencia es súper buena, Arquillian. Esta solamente viene para Java. Tengo que pensar en si necesito moquear data, por ejemplo, de microservicios que no estén disponibles, pero que igual yo necesite correr mis pruebas de automation. Para este caso les recomiendo Wiremock. Y si necesito generación de token para autenticación con los servicios.
Si necesito generación de tokens, les recomiendo Keycloak. Estoy delatando mi edad, ¿cierto? He trabajado como con todas las herramientas. Listo. Supongamos, ya tengo mi infraestructura donde correr los tests. Ahora, si no solamente voy a correr pruebas del frontend, sino que también voy a correr service testing. El service testing es unas pruebas de integración a los servicios. En alguna de las charlas se va a hablar. Les recomiendo Rest Assured con Java. Ahora, después de tener mis scripts, tengo que pensar en que todo eso se corra solo. Mande los reportes y yo no tenga que hacer cosas manuales, como ejecuciones diarias manuales a 1 hora y enviarle el reporte a una persona porque son las 8:30 y no me han enviado el reporte. ¿Qué les recomiendo? Montar esto en un job de integración continua. Famosos, Jira, Bamboo, TeamCity. Los automation engloban, tenemos que tener un poquito de todo. De test, de desarrolladores, de DevOps. Nada, para eso estamos, para aprender. Ahora, resulta que mis pruebas pueden no solamente ser a la API, pueden también ser comparativos de imágenes a look and feel, y también puede ser a mobile y a connected devices. Teniendo en cuenta esta complejidad, que es un montón, puedo pensar en mi ejecución, en dónde la quiero ejecutar. Si puedo en el mismo servidor de interacción continua o si quiero a un servidor esclavo. De ahí, recomendación, porfa, generar buenos reportes. En mi experiencia, Cucumber para reportes está perfecto, Allure también. Si ustedes dejan buenos logs con log4j, eso les puede ayudar con ¿cómo es que se llama? La prioridad de los bugs. Bueno, entender el reporte para saber qué es bug, qué fue una cosa externa, sí, pero triage, bug triage. Gracias. Verificaciones, aserciones, hacerlas bien y hacerlas correctas. Si estoy pensando en que quiero que corran todas mis pruebas, no hagan hard assertion, hagan soft assertions. Soft assert, la librería recomendada. Y finalmente, siempre, para dar visibilidad de nuestro trabajo, dar unas buenas métricas y que sean automáticas. Entonces, mi recomendación es que en la codificación incluyan la API de Xrite para que eso me marque en Jira los test cases corridos en verde, corridos en rojo y de qué ciclo de ejecución se corrieron. No fue en 5 minutos, pero básicamente es la arquitectura muy a grosso modo que yo les recomiendo y que también les quiero contar a quienes quieren empezar a tener acercamientos de automation para que cuando se quieran meter en esto, sepan en dónde se están metiendo. Es un mundo apasionante. Bienvenidos, pero hay que trabajar. Creo que no tengas mucho tiempo para preguntas, así que una, máximo 2. Tú y tú. Bueno, tengo una pregunta algo pues, general. Me genera la duda es, en la metodología tal vez es por la creatividad, ¿cómo no logra generar una estimación meramente posible entre desarrollo y pruebas, ya que esto tiene un ecosistema muy grande y eso probablemente le devuelva la pelota de alguna forma al equipo de desarrollo para que tengan que arreglar esas cosas y vuelva otra vez a jugar? Entonces me queda muy difícil como saber una estimación más aterrizada a la realidad con todo esto. ¿Qué viste Dragon Ball? Con las 7 esferas del dragón. A ver, chicos, no, ya fuera de charla. Básicamente, yo que recomiendo y en mi experiencia personal, dar un tiempo estimado para construcción de framework. Y cuando nosotros le hablamos a un cliente de construcción de framework, no solamente pensemos en construcción de framework como este pedacito de acá, sino que pensemos en construcción de framework como armar el esqueleto de todo esto, lo básico, sin pensar en mobile, sin pensar en esto, en esto, en esto, en esto, porque todavía no lo sabemos. Eso se va a ir dando con la medida de. En mi experiencia personal en complejos, en proyectos de complejidad, digamos, mediana grande, menos de unos 2, 3 meses para construcción de un framework Coco para todo esto,
es complicado. Y de ahí ya la estimación de los scripts de los test cases de cada cosa puntual se va empezando a mejorar en la estimación con el tiempo y con la práctica. No sé si respondí la pregunta. Las 7 esferas del dragón. Listo, la otra. Mirando pues como todo el universo que nos planteas para hacerte monkey experto, no sé si en todo ese sistema cabe integrar el tema de Serenity con patrón de diseño Scriptlet. O sea, porque o sea, yo veo ahí cosas que se aplican súper bacano y hay buenos reportes, pero respecto a tu experiencia, ¿qué tal está esto en el tema de automation? ¿Se puede aplicar? Sí, se puede aplicar. ¿En dónde entraría esta parte? El tema del screenplay aplicaría una parte por acá y otra parte por acá. Uno, porque tengo que diseñar correctamente lo que voy a ejecutar y pensando en screenplay. Y dos, porque tengo que integrar a mi framework lo que voy a implementar de screenplay como un buen patrón, o sea, en vez de utilizar el Page Factory, utilizarías el screenplay. Y eso me ayudaría a hacer unos reportes y entonces hay que pensar en los reportes con sentido común de acuerdo a la aplicación y a las combinatorias de negocio, contexto y todo lo que vimos al principio, que me apliquen y lo que me aplique lo hago y lo que no, pues no. Igual ese es el consejo para toda esta arquitectura que yo recomiendo desde mi propia experiencia. Si de casualidad llegan a tener más preguntas, esta presentación ustedes la van a poder tener y con esto me encuentran en todas las redes sociales, en el correo y en todo lado. Bueno, eso fue todo por ahora, por mi charla. Espero que les haya gustado. De un público, pero bueno, cuando es pensar en dar unos conocimientos que se han adquirido, pues de ahí cobra uno como la energía pues para poder estar aquí parado. En cuanto a anécdotas, pues vengo de Tuluá Valle. De pronto, cuando digo Tuluá Valle, no muchas personas saben dónde queda o de dónde salió ese lugar. Si les digo que allá nació el Tino Asprilla, entonces todo el mundo ya lo asocia con algo. Bueno, Tuluá queda cerca a Cali, a 2 horas. ¿Qué más? Y no, pues el cambio de municipio a ciudad fue pues difícil, porque pues un pueblito prácticamente, ya venir pues como a enfrentarse a una ciudad como Medellín, pues siempre es difícil, pero pues me he sentido muy bien, pues en general he conocido personas muy especiales, he aprendido mucho y estoy muy contenta pues ahora en Globan, en el proyecto. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ya conocieron un poco de nosotros, vamos a explicarles un poco cómo fue que adquirimos nuestros conocimientos en el tema de Analytics. Entonces, con Cindy, hace 2 años nos conocimos en un proyecto de Analytics con un cliente que se llama ESPN, yo creo que muchos lo conocen. Entonces, a partir de allí, había que hacer unas pruebas de validación de la data que se dispara desde los aplicativos de ESPN en diferentes plataformas. A nosotros nos pasó que... fue el primer proyecto de Analytics aquí en Colombia, Globan. Entonces, ¿qué pasó? Nadie tenía idea de cómo probar Analytics, de cómo traquear diferentes tipos de Analytics. Entonces fue un proceso donde 10 personas en un equipo empezaron pues a interactuar y a tratar de entender cómo era que se generaba ese tipo de testing. Aquí lo que ya les traemos es como la parte pues donde se extrajo todo ese conocimiento, lo consolidamos y esperamos pues que puedan aprender un poco de eso. Como indica mi compañera Joa, nos conocimos en el proyecto hace 2 años. Este fue un proyecto muy retador porque realmente probar Analytics no es fácil porque se tuvo que investigar mucho. Habían unos dispositivos muy nuevos que nosotros no conocíamos, los vamos a explicar durante la charla.
y fue un esfuerzo de 10 personas dedicadas, entonces fue algo muy reconfortante porque el proyecto fue muy exitoso. Entonces queremos compartirles esta experiencia. Bueno, en nuestra agenda veremos lo siguiente. En el background veremos qué es Digital Analytics, qué es, de dónde surge el testing de Analytics y también unas métricas que se pueden sacar con el testing de Analytics. En Platforms vamos a conocer en cuáles plataformas podemos sacar Analytics. Entonces está Mobile, Web, OTT. Entonces la idea es que ustedes conozcan un poco dónde podemos generar ese tipo de pruebas. En Analytics Tools veremos la herramienta que se llama Charles Proxy. Esta herramienta fue la que usamos en el proyecto y nos permitió rastrear la información que veíamos desde el dispositivo. Entonces veremos un poco de esta herramienta. Después seguiremos con un recuento de las diferentes plataformas de marketing digital que existen y allí las agrupamos un poco y vamos a ver en general cuáles son las que existen, para qué sirven y cómo se utilizan. Y en el quinto veremos una aplicación que se llama Observe Point, que nos permite automatizar Analytics. Entonces hablaremos un poco de ello. Finalmente, la idea es hacer un poco práctica también la charla y que ya veamos lo que, pues todo lo que hayamos aprendido teóricamente a través de un ejercicio donde vamos a abrir un aplicativo desde un dispositivo móvil, entonces vamos a ver qué analytics se generan y qué es lo que se valida desde esos analytics. ¿Listo? Listo. ¿Quién sabe qué es Digital Analytics? ¿Quién me ayuda? ¿Un concepto? Nada. No, bueno, listo. ¿Nadie sabe? Pues venimos a aprender. Bueno, las compañías que están buscando hoy en día, saber qué es lo que quieren los usuarios. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Cuando estamos navegando por una aplicación, nosotros tenemos favoritos, nos gusta ver artículos en específico. Toda esa información queda rastreada y le sirve a las compañías para hacer reportes cualitativos y cuantitativos para mejorar sus ventas, para hacer mejor publicidad y para que sigan consumiendo la aplicación. Por ejemplo, Facebook. Nosotros estamos en Facebook y hay una opción que se llama Home. Y nosotros vemos todo el Home. Tenemos, por ejemplo, una página que nos gusta que es El Colombiano. Le damos like. Entonces, no sé si nos hemos dado cuenta que cada vez que ya ingresamos a esa página nos empieza a generar ese contenido que hemos visto continuamente. Ahora, ¿por qué el testing de Analytics? Esa página, ese home, tiene un identificador y ese identificador me va a traer unos atributos específicos que le sirven a las compañías para hacer este tipo de reportes. Entonces ahí nosotros, como valor agregado, vamos a validar todos esos atributos versus las especificaciones enviadas por el usuario. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que todos esos atributos tengan la data esperada y todo lo que envió el usuario correctamente en las especificaciones. Listo. Lo que hablaba Cindy, por ejemplo, de cuáles son las páginas más vistas, todo este tipo de datos, en Analytics se llaman métricas. Entonces, ¿qué pasa? Las métricas son una herramienta muy valiosa para las compañías o para los equipos de publicidad. ¿Qué le dicen esas métricas a esos equipos? Funcionó la campaña de publicidad que se generó,
fue efectiva o definitivamente no funcionó, tenemos que ajustar determinadas cosas. Entonces, todas esas métricas en las plataformas de marketing digital, ahí podemos ver una imagen, muestran, por ejemplo, desde dónde se están conectando los diferentes usuarios, en qué hora del día, qué tipo de contenido consumen. Entonces, todo esto, los equipos de marketing lo toman para poder estructurar mejor sus campañas de publicidad. Hoy en día, ustedes saben que todo el consumo de contenido no se hace desde un solo dispositivo. Por ejemplo, hoy empecé a ver un video en mi celular, después me fui para la casa, me conecté al Smart TV, después tuve que tomar el móvil o tuve que tomar un bus, entonces volví otra vez a mi celular. Entonces, para poder hacer un seguimiento, entre comillas, de ese usuario, a través de esas plataformas, hay un ID que es el que permite hacer ese. Aclarar que no es la cédula, pues, de la persona, el nombre, el apellido, porque por temas legales esa información no se puede recolectar. Pero sí que nos permite tener un perfil de ese usuario. Es decir a Pepito Pérez le gusta consumir tal tipo de contenido, lo ve a tales horas, es masculino o femenino, etc. Nos contaba una colega en Argentina que trabajó con Johnson & Johnson que, por ejemplo, era un tema de una página, era también Analytics. Esa página, por ejemplo, llegaba la mamá, se registraba y compraba un regalo pues para su bebé que estaba por nacer, por ejemplo, una cuna. Entonces la página de algún modo sabía cuál iba a ser el género de ese bebé que estaba por nacer. A partir de allí empezaba a hacer un seguimiento de la edad del bebé y empezaba a generar publicidad a esa mamá de acuerdo con la edad de ese baby. Entonces, como para que se den una idea, pues, de lo que se puede hacer con Analytics. ¿Listo? A ver, tome agua. Ay, sí, me estoy como secando la garganta. Bueno, dentro de las plataformas donde se puede hacer testing de Analytics, tenemos plataformas móviles, ahí están los dos sistemas operativos, iOS y Android. Aquí hay como unos ejemplos de aplicativos que generan Analytics, pero hay muchísimos más, muchísimos más. En web, estos son algunos ejemplos pues de páginas que generan Analytics, pero son infinitas, pues muchos clientes están haciendo uso de estas plataformas para generar datos. Bueno, en esta parte, como para no hablar solo yo, ¿alguien tiene idea de qué es OTT o servicios OTT? ¿O algo por allá? Démosle la palabra. Sí. Las plataformas OTT o over the top son plataformas que comúnmente utilizamos para hacer streaming. Y bueno, aplicaciones que instalamos en el móvil que pueden reproducir videos. Es una de las opciones. Dentro de las que todos conocemos está Netflix, ¿sí? Pero las chicas yo creo que nos van a presentar la experiencia fantástica con mis videos. Sí. Exacto, muy bien. Como lo acababa de decir Juan, Over the Top o OTT es un servicio que nos permite consumir video, televisión, radio a través de internet. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no tienes que tener una suscripción con un proveedor de televisión, por ejemplo, Tigo, Movistar o Claro. Ahí, ¿qué tienes que tener? Hay dos requisitos. Uno, tener un dispositivo compatible con este tipo de servicio, dentro de los cuales está el Android TV, Fire TV, tvOS, Roku y Oculus
Esos son tipos de dispositivos que son compatibles con ese tipo de servicio. Y muy importante, tener conexión a internet. A partir de allí ya puedes disfrutar de esas aplicaciones que son OTT, dentro de esos ESPN, Netflix, etcétera. Aquí lo que tienen que hacer es suscribirse a ese servicio, como por ejemplo Netflix, tienen que pagar por ese contenido y a partir de allí se puede ver. En OTT también podemos ver Analytics, podemos traquear Analytics, y eso, si de pronto están interesados en profundizar un poco más en estos temas, el sábado en la workshop van a hablar del tema de OTT, por si están interesados o si quieren pues como ver más detalle al respecto. Listo. Charles Proxy, nuestro mejor amigo en las pruebas de Analytics, es una herramienta que nos permite ver el tráfico de información. Es decir, todo lo que estemos navegando, sea web, sea mobile o sea en dispositivos OTT, pasará por esta herramienta y lo podemos ver en el computador. Vamos a ver los servicios, vamos a ver los servidores que están asociados a cada tipo de aplicación. Entonces, eso lo vamos a ver en vivo. Yo les voy a indicar cómo se instala, pero igual ahorita vamos a hacer los pasos porque uno no se lo aprende. Bueno, para instalar Charles Proxy nos vamos a la página oficial de Charles Proxy. Esta aplicación es licenciada, la descargamos en el computador, sea Windows o Mac. Una vez esté instalada, entonces cogemos el device con el que vamos a traquear la información, sea pues un mobile, y lo ponemos en la misma red que esté el computador. O sea, los dos deben quedar en la misma red para que el tráfico de información sea igual. Luego de eso, ¿qué debemos hacer? Hay una opción en Charles Proxy en que nos indica cuál es la IP que los va a comunicar. Entonces, en el celular, en las opciones de internet, de Wi-Fi, vamos a setear ese proxy manual, lo colocamos, seleccionamos el puerto 8888 y una vez esté ya conectados, debemos instalar un certificado para poder que las páginas de los servicios sean vistas, porque si no nos va a sacar un error de que no nos permite ver la información. Y una vez tengamos eso, ya podemos verificar. Por eso le decía que fue mucha investigación para poder uno hacer todo eso. Listo. Bueno, aquí tenemos un extracto de algunas plataformas de Analytics. Hay muchísimas. Aquí están algunas que nosotros pues en algún momento tuvimos que utilizar. Entonces están agrupadas aquí como en 3 equipos. Uno sería Analytics, dentro del cual está Adobe Analytics, es del fabricante Adobe. Este nos sirve más que todo para poder identificar cuál fue el flujo que siguió el usuario dentro del aplicativo. Es decir, yo abrí mi dispositivo, estuve en el home, después me fui para settings, después me fui para scores, después me fui para tal cosa. Todo eso va quedando en Adobe. Temas también de video, por eso aquí está también en esta parte. En Localytics podemos ver eventos del lado pues de lo que se hizo dentro de un tab específico en la aplicación. Este también lo vamos a ver ahora en vivo en la práctica. Y Vision CTO es el proyecto pues, en el que estoy ahora. Esta plataforma es propia de Disney. ¿Qué pasa? Disney dice, pues yo tengo que pagar demasiada plata a Adobe, Harbit, pues a todos estos proveedores de marketing digital. Entonces, ¿por qué no creo mi propia plataforma para llevar mis propios analytics de los aplicativos que tengo? Entonces, a partir de allí es que empezó este proyecto, sigue en marcha
Y pues la idea que ellos tienen es pues crear su propia plataforma y a partir de allí traquear todos los analytics. También bajarán pues ya costos porque ya no tienen que pagar por esos costos a otros proveedores y puede que en un futuro ya ellos se vuelvan competencia pues de esos otros plataformas de analytics digital. Para publicidad tenemos las siguientes plataformas: Kochava, Floodlight, Branch y Bluekey. Estas plataformas nos indican cuánto tiempo estuvo el usuario en la aplicación, usuarios activos e inactivos. También permite decirle a un anunciante si una persona ingresó a su página web por medio de una publicidad. Y también nos indican cómo está el rendimiento de la aplicación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en YouTube, vemos un comercial. Esas aplicaciones nos permiten ver si el usuario consumió completamente el video, si le dio omitir, si le dio pause o si por fin llegó a la página y de pronto compró algo. O definitivamente vio eso y ya cerró YouTube. Entonces, ellos lo que hacen es medir toda esa información y por medio de eso hacer el marketing para los usuarios específicos. Y finalmente, pues tenemos un grupo de plataformas que permiten medir todo el comportamiento del usuario con video. Entonces allí, ¿qué podemos ver? Si el usuario vio todo el video, si lo pausó, si lo adelantó, si le hizo rewind, si por ejemplo se salió en la mitad del video, cuánto tiempo estuvo viendo determinado tipo de contenido. Todos esos eventos los vamos a poder ver desde estas diferentes plataformas. Ahorita en la práctica también vamos a ver un poco de este tipo de plataformas o de servicios. Si tienes pregunta, dale. De pronto sí, el tiempo se va a cortar mucho. Varias preguntitas. Aquí por decir, pues lo estamos viviendo con tres categorías, ¿cierto? Cada herramienta nos ayuda a medir como según lo que quieran medir, por decir, un video, pues supongo que es un video para el público final, no como un video de publicidad que es para todo el público y ya la gente dice, no, ese video measurement para un público final objetivo. Sí, todo esto, no, digamos que todos tienen unas métricas bases y a partir de allí ya pues los diferentes clientes asumen y toman esas plataformas y las ajustan a sus diferentes aplicativos y entonces ya definen cuáles son los atributos que quieren setear y cuál es la información que esperan recibir. De allí ya nuestro trabajo de ir a mirar que esa información y esos datos sí sean enviados de acuerdo a lo que el cliente espera. Pero sí, digamos que no, todo esto, por ejemplo, la práctica que vamos a hacer es de un aplicativo en producción, donde tú vas a poder ver video y todo eso se está contabilizando, se está reportando constantemente a los servidores pues, de estas plataformas. Hay diferentes eventos, sí. Por ejemplo, el de Vision, ese que es particular, que me mide. Por ejemplo, tú abres, ahorita lo vamos a hacer como más en vivo para explicarte más fácil. Tienes el aplicativo y entonces a medida que empiezas a hacer scroll en el aplicativo, él empieza a mandar eventos de que esas cards fueron vistas o de que ese contenido fue visto. Si le diste tap a algún elemento, entonces se manda un evento consume, que significa que se consumió ese tipo de contenido. En Localities también, si fuiste a un tab específico, viste video, él saca una especie de resúmenes de todo lo que, las acciones que el usuario hizo en ese tab específico. Son varios atributos, muchos. Ahorita los vemos más en detalle. Charles Proxy.
No, pues digamos que sí, eso generó pues un punto Charles, pero digamos que no es como un reporte que él saque al final, no. Allí él siempre, como explicaba Cindy, está en la mitad, está entre el device y el internet. Entonces él va monitoreando toda esa actividad que se está dando, está ahí en eso, y empieza en tiempo real. A medida que tú empiezas a interactuar con la aplicación, vas viendo cómo se va comportando. Entonces por eso uno tiene que estar ahí, digamos que al detalle, para poder ver que si yo le di clic, en realidad sí me generó el evento y no fue un evento de otra cosa, porque entonces eso también sería un bug. Toca revisar muy bien que sea en tiempo real y que la interacción y los eventos y todas las acciones del usuario corresponden pues a lo que en realidad se está haciendo desde el dispositivo, y Charles nos permite, eso es en tiempo real prácticamente. Exactamente. Ujú. Ya el tema pues con el navegador y esas opciones es que desde allí sí es más difícil pues como sacar todos esos tags que tiene. Entonces desde Charles él sí lo tabula un poco mejor y le facilita más la vida a nosotros los testers. Dale otra pregunta de pronto. No, pero estuvo bueno, estuvo súper bueno. Listo. Para automatizar Analytics existe la herramienta ObservePoint. ¿Qué hace esta herramienta? Simular navegaciones del usuario. Nos permite detectar errores y verificar los datos. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a simular que estamos ingresando a una página de login, o sea, para registrarse, hay campos que es nombre, fecha de cumpleaños y género. Entonces, ¿qué hace esta herramienta? Entonces, uno lo que hace es que por medio de reglas le dice el campo nombre alfabético, fecha, día, mes, año, género, hombre o mujer. Y entonces lo que va a hacer la aplicación es que se va a correr automáticamente y va a validar todos esos datos. Cabe anotar de que esta herramienta es súper buena para cuando tenemos que hacer regresiones, porque solo una página de Analytics puede tener más de 100 atributos, entonces validarlos manualmente es muy engorroso. Entonces es súper buena para eso. Entonces ahora sí, manos a la obra, vamos a hacer la práctica para que vean todo lo que les hemos contado en vivo. A ver, ¿cómo es? Entonces, dale, salite de aquí. Mandale el invite. Era el mismo. Ah, ya se metió. Ah, sí, Jesús. Sí. Entonces, dale join. Venga, yo lo... ¿O ya está? Sí. ¿Ya está en mi computadora? Quitarle compartir. Stop share. Eso, entonces aquí va no, hay que quitarlo. El audio sigue siendo eso ya lo estamos a quitar. Sí, sí. Déjalo que ya diga ahí. No, ya está compartiendo ella. Sí. Listo, eso es Charles. Dale borrar y ponerlo ahí. Bueno, entonces primero la instalación. Bueno, entonces primero vamos a empezar observando cómo configurar Charles con nuestro dispositivo móvil para poder ver las diferentes analytics. Entonces esto es Charles, allí podemos ver diferentes opciones. Entonces lo primero es ir a la página de Charles, charlesproxy.com, desde allí descargarlo. Cuando ya lo tengamos en nuestro compu, vamos a mirar que nuestro computador, allí abajito, la red Wi-Fi sea la misma a la que está conectado nuestro dispositivo móvil.
Eso. Entonces allí podemos ver que está en la red de Globant y que nuestro dispositivo móvil también está en la red de Globant. ¿Listo? Después, entonces, vamos desde Charles a revisar cuál es la IP que tiene en ese momento nuestro computador. Es 10.132.458. Entonces, desde el device vamos a ir y vamos a setear esa IP como el proxy pues del dispositivo. Hay que configurarle el puerto 8888, que es pues por el cual monitorea pues Charles. Listo, se seteó, damos guardar. Listo. Entonces acá, bueno, otro paso es descargar el, sí. Lo está manejando es un dispositivo físico, pero entonces para que ustedes vean allí, le estamos haciendo mirror o espejo, pues entonces para que lo vayan viendo, pero es un dispositivo físico, no es emulado, aunque también desde un emulador se puede pues como setear y todo. ¿Listo? Fíjate que ya estoy seca otra vez. Sí, sería lo mismo. Le seteas el proxy, todo normal. Bueno. Para hacer el espejo del celular se llama Movisend Mirroring. Ese es para Android, para iOS sí nos molesta un poco pues con temas de licencias, en ese caso pueden usar Visor también para eso. Bueno, entonces por aquí por Help tenemos una opción que se llama SSL Proxy. ¿Qué pasa? Como hay pues protocolos que son pues seguros, HTTPS, entonces hay que instalar un certificado de seguridad en nuestro dispositivo para que al momento de empezar a lanzar esos analytics, aquí Charles los pueda reconocer y pueda hacer visible para nosotros esos analytics. Entonces él acá nos dice, configure su device con ese proxy que ya lo hicimos, y después vaya y navegue a esta URL o dirección. Entonces nosotros la ponemos desde nuestro dispositivo. Ahí te falta shls.pro/ míralo por allá abajo. Eso. Entonces mira que cuando ya digitamos esa URL o ese patrón, él nos dice que si quiere descargar el certificado de Charles Proxy. Entonces nosotros lo descargamos, lo instalamos y a partir de allí ya podríamos empezar a visualizar los diferentes analytics. Aquí pues en este momento no nos genera ninguna información porque no hemos encendido todavía el grabar. Entonces cuando encendemos ese grabar, él empieza a monitorear toda la actividad. Aquí abrimos ESPN, aquí empezamos a ver unos analytics y ya vamos a empezar a explicarlos uno a uno. Bueno, entonces, ya que estamos conectados, entonces, Joa, por favor, en el home, o bueno, sí, en Scores, vea la pantalla de Scores, por favor. Y abre el servidor W88, que ese sería el identificado para ESPN App, para Adobe. ¿Qué podemos ver? Que no veo acá. Mire todo lo... Ah, perdón. Bueno, listo. Entonces, mire que acá que navegamos toda la información que se genera por debajo. Entonces, ¿qué podemos ver? El ID nos indica el versionamiento de la página de ESPN en producción. La edición, en estos momentos estamos en la edición de Estados Unidos. Si estamos logueados, login. Affiliate ID, si estamos logueados con un proveedor de televisión. Acá abajo nos indica que estamos
a más abajo, Luis, en Scores, la page name. Entonces, como yo les indicaba, cada página tiene un identificador propio. Y todos estos atributos son los que nosotros validamos en Analytics, que toda esa información le llegue correctamente al cliente. El otro servicio se llama analytics.localytics. Esta aplicación se ve un poco más diferente que la otra. En esta sí tenemos que verla por medio de un JSON. Entonces la copiamos, la pegamos. Y esta aplicación, esta opción lo que nos genera son los eventos que hemos hecho en la página. Si hemos hecho play a un video. Entonces, mire los diferentes analytics que salen. Baja, ok, listo. Baja, por favor, yo por favor. No, más para arriba. Donde se va la N. No la veo. Ahí. Bueno, listo. Por ejemplo, esta. Nosotros tenemos que tener unos specs para poder saber qué trae esta información. Entonces, nosotros ya sabemos que en el atributo N vamos a ver el evento Video Play Summary, que es, vi un video, se reprodujo y luego ya me salí. Entonces, después de que hice eso, se generan toda esta información. Vamos a ver un poco de Vision. Bueno, ahí limpiamos un poquito como para no generar mucho ruido. Ya la idea es mirar con Vision, que es otra plataforma, que era las que le comentaba que tenía que ver con Disney, que es en el proyecto pues donde estamos ahora. Entonces, Cindy mostrar el device. Listo, bueno, entonces ahí estamos en el home. En esta aplicación en particular trabajamos, o la información está dividida en cards. Entonces allí puedes ver que hay una card que tiene una imagen, todo ese pedazo que hay ahí, esa porción, se tabula como un game block, que es de un juego. Entonces aquí los analytics que nos genera es cuál es la versión del SDK o de la librería pues de Analytics que está traqueando esa información del device que nos estamos conectando desde un HTC One, estamos consumiendo esa información, resolución, pues ya uno ya conoce que de 8 es resolución, de 3 tal cosa, porque eso se va aprendiendo pues en el día a día. Entonces aquí abajo baja acá en este. Eso. Entonces aquí se puede ver lo que yo les comentaba del evento SYN. El evento SYN lo que me dice es que yo hice scroll y visualicé un contenido de tipo score que está ubicado en la posición 1-10 y así sucesivamente. Si yo le doy tap, dale tap a esa imagen, que esperar a que se genere, miran el último event. Eso. ¿Qué pasa? Hay que esperar a que los eventos empiecen a acumular. Cuando él ya tiene una cantidad determinada de eventos, entonces genera el llamado en el respectivo servicio. Entonces aquí habría que mirar si ya se generó. Por ejemplo, acá el último fue el SYN, todavía no salió el consume. Dale atrás y consumes más contenido. O le haces scroll. Entonces miremos aquí, en este antepenúltimo. Bajémoslo despacio. Aquí.
Entonces aquí está el evento consume de esa carcita que yo le editaba. Y así es como la dinámica con este tipo de analytics. Se quiere llegar a temas de video, a medir pues duraciones, etcétera, pero pues ahí pueden conocer un poco al respecto. Y ya sería reproducir un video. Dime. Sí, sí, o sea, toda esta información ya el cliente, que es pues ESPN, la va a procesar y eso ya es lo que se muestra ya bonito allá a los equipos de marketing, donde ellos van a poder ver, es que este es el contenido que más se consume, estos son los videos que más se ven, entonces a partir de allí empezar a personalizarte el contenido porque a ti te gusta cierto tipo de video, etcétera. Uh-huh. Pues ahí es cuando nos ayuda ObservePoint, cuando ya tenemos que hacer regresiones, es un trabajo manual, o sea, es a ojo, viendo cómo se maneja el tema, porque miren, por ejemplo aquí, o sea, tú tienes que ver que si le diste scroll, efectivamente salió la información, o sea, no, ¿cómo sabes después de que eso sí me correspondía a lo que el usuario en realidad interactuó en el dispositivo? Entonces es un tema de que es en tiempo real que tienes que ir revisando. Si yo le di pausa al video, yo tengo que ver que de una se me genere el evento. Porque después yo cojo todo esto, yo no sé eso ahí si corresponde a lo que yo en realidad hice con la aplicación. Entonces, cuando ustedes diseñan pues, todos los casos de prueba, digamos, orientados como a funciones específicas, un evento tal y Eso. Sí, por ejemplo, un caso en video puede ser consumir un video corto y entonces a partir de allí empezamos a estructurar cuáles son los diferentes atributos que deberían generarse, en qué momento y a partir de allí se van generando pues los diferentes pasos de ese caso de prueba. Son unos super casos de prueba, pues así, los super escenarios con muchos pasos, y allí es cuando sirve mucho pues el tema de ObservePoint, porque se puede automatizar todo ese trabajo, grabar las acciones del usuario y colocar pues como qué es lo que se espera en esos atributos. ¿Y los casos de prueba que la misma? En Jira normal se cargan. Sí. Y pues para la instalación del certificado, cuando Ajá. es No, ese es otro proceso. Ese es un poco, por temas de seguridad, un poco más complejo. ¿Qué hay que hacer? Ir por allá, pues instalarlo, pero ahí no queda funcionando de una vez como en Android, sino que entonces toca ir por allá a settings, buscar por profiles, ver el certificado que se instaló, activarlo, porque él queda deshabilitado, entonces activarlo, también ir por allá por about, bueno, eso tiene como unos pasos diferentes, son 2 pasos adicionales, pero es posible y se puede hacer pues el mismo tipo de pruebas. En web tenemos la opción proxy y hay algo que dice web proxy. A partir de allí se puede traquear lo que se empiece a generar desde la web. Si no habilitas esa opción, de pronto Cindy ahí la puedes habilitar. Ese Windows Proxy, ese es el que permite que ya Charles empiece a monitorear desde una página web específica. Es que espere, hola, por allí, sí. Buenas noches. Entonces no hay un análisis con el público usuario como tal, o sea, somos nosotros los testers haciendo el data análisis de cómo se va a mover, pero nunca hay un tracking del usuario. Por ejemplo, no hay manejo de zonas de calor o cómo él está funcionando con ellos, con la misma aplicación. ¿Cómo está funcionando con la aplicación? ¿En cuanto a qué? ¿Como temas de performance o a qué te...? Hay experiencia de usuario, o sea, por ejemplo, lo de la zona de calor, que el usuario tiende a tocar más tales puertas de función y otras que 100 usuarios sí tocan
tal pedazo en el menú, pero no tocan tal pedazo del menú o algo así. Muchas veces por medio del cliente se vienen requerimientos específicos. Entonces nosotros nos encargamos es de validar la data y o sea, que la data esté correcta. Ya como experiencia de usuario, sí nos toca también nosotros tener pues, como la creatividad de decir, un usuario que esté registrado, que no esté registrado, de diferente, si soy mujer, hombre, dónde estoy ubicado, todo eso se llama demographic, valores demográficos. Entonces, dependiendo de eso, es que van a salir los diferentes reportes y ¿cómo es? Y métricas para cada aplicación. Sí. A nivel gerencial, sí. Exacto, sí, digamos que nosotros estamos a un nivel aquí bajo, asegurando como toda la precisión de la información de acuerdo a lo que el cliente requiere, pero ya esa es la base para que entonces se generen unos buenos reportes y a partir de allí entonces todo el equipo de marketing empiece a pensar y a ver si esas campañas que generaron si están teniendo el impacto y seguir replanteando pues como todo ese tema de analytics, de datos. Una anotación. Por ejemplo, Google Analytics, que estamos enfocados en el tema de reportes, en el tema de cómo las experiencias de usuario, identificar en una gráfica, un reporte, ser por uno de esos genera, identificar todos cuáles son los picos, los puntos de calor. Entonces, como explicaban, están como más backend y hay unas aplicaciones más orientadas a negocios, como la toma de decisiones. A nivel front. Por acá hay otra pregunta. Chico, ¿te vas a preguntar? Ya lo conozco. Listo, dale. Gracias. Sí, ya la última, porque... Un comentario por una pregunta que hicieron. Tú preguntaste si todas estas validaciones. Un poquito del contrato de confidencialidad porque eso todavía está como en progreso. Sí, acá hay proyectos en los cuales se está trabajando pues en especie de frameworks para automatizar esos procesos de prueba de analytics. Y para eso está ObservePoint. En cuanto a temas de performance o profiling, ¿también es posible utilizar estas aplicaciones? Pues allí a nivel de performance como tal, por ejemplo en el proyecto donde yo estaba, sé que hay una parte de backend que ya mide el SDK y hace las pruebas como tal de performance, pero no deben ser otras herramientas diferentes, no Charles Proxy como tal. Muchas gracias. Gracias. Muchachos, buenas noches. Me presento nuevamente, mi nombre es Daniel. Una anécdota que tengo rápidamente para contarles, porque es tarde y sé que muchos se quieren ir a la casa. Yo soy de Bogotá, llevo 9 años viviendo acá. Bogotá no la extraño para nada. Bogotá fue simplemente la ciudad donde yo nací y me di cuenta que soy de aquí de Medellín, soy 100% paisa con cédula bogotana. No es más para contarles. Amo esta ciudad. Lo que yo les voy a mostrar hoy va a ser muy rápido, va a ser muy breve en la presentación porque quisiera ir directamente a la práctica. De pronto muchos de ustedes no saben. Voy a dar una charla de API. Esta es la agenda más o menos que tengo para el día de hoy. ¿Qué es API? ¿Qué pruebas podemos hacer en API? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es un REST API? ¿Qué diferencias entre SOAP y REST? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Qué es GraphQL? Y el demo que les voy a mostrar. ¿Alguien de casualidad sabe qué es un API? Tú no.
especie de servidor que permite consumir varios servicios. Más o menos. ¿Quién da más? Tú. Desde que no sea desarrollador. Mentiras. Dale, dale. Exactamente. Básicamente es eso. El contexto de desarrollo yo no se los vengo a dar el día de hoy porque no lo tengo a fondo, ¿cierto? Si acá hay compañeros de desarrollo como mi compañero Julián, tiene el contexto muy claro de qué es una API, ¿cierto, Julián? Entonces, en pocas palabras y con mis palabras les voy a decir qué es una API. API es algo que desarrollamos que me permita a mí conectarme con otro sistema que habla otro lenguaje diferente. Eso es el resumen. Yo hablo inglés y necesito conectarme con alguien que habla español para hacer una transacción, ¿cierto? Pero ya para yo poderme conectar para poder hacer esa transacción, voy a construir una API que simplemente le va a enviar una información, él la lee en un lenguaje universal y la va a entender. Eso es una API. ¿Qué es API testing? Listo. API testing es completamente diferente al frontend, a lo que ustedes ven, a las páginas web, al botoncito de loguearse, a ese tipo de cosas. API testing es más enfocado al backend. Sí, es un desarrollador desarrolla una funcionalidad en un lenguaje, Java, por ejemplo, y necesita interactuar con otro sistema que está construido en C++. Entonces, ¿cómo hacen eso? No van a hacer un desarrollo ni de Java ni de C++, ¿cierto? Van a hacer un desarrollo en una API que se entienda en el mismo lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a entrar nosotros como testers de APIs a probar? Que la construcción de ese desarrollo esté bien con los requisitos que nos están solicitando, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo, es que no estaba como acostumbrado a estar desde mi computador. Nosotros tenemos unas entradas, ¿cierto? Vamos a construir una API, los desarrolladores van a hacer algo y se va a poder generar un software, ¿sí? Entonces, puedo yo tener 3 desarrolladores de 3 lenguajes completamente diferentes construyendo mi software, como en el proyecto en el que estoy actualmente. En el proyecto en el que estoy actualmente es una aplicación hecha en React que maneja el frontend. Parte del backend está hecho en C++, y hay unas cositas que están hechas en Java para Android y en Swift para iOS. Y todo eso se conecta con APIs. Listo. ¿Qué necesito yo para empezar a probar una API? ¿Cierto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi audiencia? ¿Qué ambientes yo voy a tener que validar? ¿Cuáles son los aspectos que yo voy a probar? ¿Qué problemas voy a quizás encontrar en el software? ¿Cuáles son las prioridades que voy a tener? ¿Qué se supone que debe pasar en circunstancias normales? Por ejemplo, yo quiero hacer una consulta del usuario X y ver cuánto tiempo se me demora en traer la información. ¿Qué información? Ya la construcción de la API me está diciendo qué información puede traerme. Si consulto la cédula, me va a traer el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección. Puede traerme 10 datos a como puede traerme 800 datos. Como lo mencionaba Cindy en la charla de Analytics, los datos de analítica pueden traer a veces muchísima información. Entonces, ahí va a depender de qué es la información que yo voy a necesitar consultar o que voy a necesitar validar. ¿Qué pasa potencialmente en situaciones anormales? Por ejemplo, me tiene que traer 800 datos con una cédula en 5 minutos. ¿Qué pasa si se demora más de los 5 minutos? El servidor empieza a buscar, el servidor no me responde nada, el servidor se cae y se cae el servidor, y entonces si otra persona hace otra petición, también se cae, entonces se cayó el sistema, se cayó el servidor. ¿Qué pasa en condiciones anormales? Y ahí ya entra un tema que se llama performance. Entonces ya hay unos especialistas que se encargan de validar ese tema. ¿Qué definimos o cuáles son los criterios que vamos a definir en nuestras pruebas de que si el caso de prueba falló o pasó? ¿Cierto? No siempre que a mí me genere un error 404 quiere decir que falló, porque si dentro de las pruebas que yo voy a hacer me dice que si yo mando un dato erróneo y me arroja 404 es correcto. ¿Sí? Listo. ¿Qué tipos de pruebas puedo hacer yo en APIs? Puedo hacer pruebas funcionales, puedo hacer pruebas de carga, de seguridad, de eficiencia, de documentación, pruebas negativas, ver que la aplicación sí es consistente con los resultados. Entonces, funcionales es, voy a meter una cédula con y estoy esperando unos datos. ¿Sí? De carga es, voy a cargar
50 cédulas y voy a ver en cuánto tiempo se me demora en cargar esa información. De seguridad. No sé si de pronto ustedes han escuchado la palabra SQL injection. Entonces, dentro de las URLs, ustedes pueden poner un select, asterisco from, un delete from, y enviarlo y pueden, si no está bien desarrollado, borrar cierta información con ciertas inyecciones de SQL en esas APIs que ustedes están mandando. Exactamente, un drop data table por error. Una súper importante que debería estar siempre al principio es documentar las APIs. Ya les voy a mostrar ahorita con la demo cómo se pueden hacer esas pruebas. ¿Qué es validar la documentación? En un ambiente o en un escenario que realmente no lo conozco, solamente lo conozco en internet, el desarrollador genera una documentación de las APIs, donde les dice a ustedes, cuando ustedes consulten este servicio, les tiene que traer esta información. Para que ustedes traigan esta información, tienen que meter estos parámetros. Estos parámetros son de tipo string, este es booleano, este es entero, este es ta. Y les entregan a ustedes una documentación súper full. Nosotros, ¿qué podemos también probar ahí? Realmente que la documentación que escribieron sea la correcta. Y pruebas negativas. Digamos que lo que mucha gente busca es buscar los errores en el desarrollo que están haciendo. Listo. Como Katy mencionó ahorita en el tema de automatización, es una realidad que poco a poco muchas cosas van a venir automatizándose a futuro. Y que la automatización en ciertas partes reduce el tiempo y da unos resultados cuando las tareas son muy repetitivas, mucho más rápidas, ¿cierto? Yo puedo hacer dos tipos de pruebas con API, manuales y automatizadas. Manuales puedo hacer pruebas exploratorias de usabilidad y de ad hoc. O sea, que unas cosas muy específicas puedo validarlas. Y automatizadas, como mencionaba Katy, con la arquitectura, si un framework está bien montado, puedo hacer pruebas de integración continua, de despliegue continuo, ver que la API funciona, pero ver la API funcionando día tras día, por ejemplo, que se ejecute a las 5 de la tarde, ver que las pruebas de cargas están funcionando correctamente a las 6 de la tarde, luego de que pasó un paso, no sé, a producción, ¿cierto? Y que eso está funcionando constantemente y que realmente está bien. Y ya con lo que mencionaban también anteriormente, ver todos los reportes que me pueden generar y que yo también puedo generar, pues, a partir de la automatización. Les voy a mostrar ahorita en la demo que automatizar, si bien no es tan fácil llegar, tampoco es tan difícil lograr. Las mejores prácticas que yo he encontrado a lo largo de mi carrera haciendo, pues, testing con APIs es como ver los resultados, o sea, hacer una prueba exploratoria con las cosas que me están enviando y ver cuál es el resultado, ¿cierto? Agregar como pruebas de estrés para ver cómo funciona la API con ciertos escenarios. Agrupar las cosas, súper importante, y esto no solo aplica para API, sino aplica en general, es agrupar las cosas de acuerdo a lo que vamos a empezar a ejecutar, ¿cierto? Voy a ejecutar un login, listo. Voy a ejecutar un login y tengo tantos escenarios, pero entonces voy a crear un set de pruebas, escenario 1, 2, 3, login para el usuario X, Y, Z. Entonces, súper organizado, ya también les voy a mostrar por qué. Priorizar las funcionalidades de las APIs, porque si bien ustedes pueden tener muchas llamadas de APIs, muchas cosas de APIs, hay unas que van a ser más importantes que otras. Y al final, automatizar todo lo que ustedes más pueden. Entre más logren automatizar, más fácil se les va a hacer el trabajo a futuro. ¿Por qué? Porque de las cosas que yo me he dado cuenta probando esto es que a veces hay muchos cambios y esos cambios requieren volver a probar y volver a probar y volver a probar y volver a probar. Si logramos automatizar muchas cosas de las que vemos repetitivas con variables muy chiquiticas, va a ser mucho más fácil poder hacer las pruebas. Listo. ¿Alguien sabe qué es un servicio REST? Dale. Digamos que tenemos el edit, el update, el get y el post. Digamos que hace parte de la implementación de una vez. Sí. ¿Alguien da más? Y exacto, hay otras dos, pero los que tú dijiste son los básicos. Los que tú dijiste son un CRUD. Crear, leer, actualizar y borrar, básicamente. Que eso es
lo que básicamente uno hace en el día a día, ¿cierto? Listo. ¿Qué es un servicio REST? Bueno, con mis palabras y con las palabras tuyas es exactamente eso. Es un servicio que se construye con unas HTTP que te permite crear crear un servicio para consultar, para leer, para borrar y para actualizar una información, ¿sí? Y así es como hoy en día se integran todos los sistemas. Todo se integra por REST. Hay unos sistemas que se integran con otro protocolo que se llama SOAP. Ya se los voy a mostrar. Entonces, como decías tú, es un CRUD. Me permite a mí crear información, leerla, actualizarla y borrarla, ¿cierto? De entrada y de salida. No vamos a entrar en temas técnicos ni en detalles más técnicos porque obviamente va a tener un trasfondo muchísimo más. Listo. Hay un servicio SOAP. ¿Alguien sabe qué es un servicio SOAP de casualidad? Un servicio SOAP se utilizaba y se utiliza, aunque más pocas veces hoy en día, y es un contrato que yo hago con el sistema. Entonces, es un poco más largo, un poco más complejo, ¿sí?, de construir, a diferencia de un servicio REST. Un servicio REST utiliza un JSON. Entonces, como utiliza un JSON, la información es más livianita, mucho más fácil de digerir para los otros sistemas. Para un SOAP yo tenía que construir un contrato entre la aplicación 1 y la aplicación 2 y que se conocieran y que hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto, este es mi contrato, estos son todos los parámetros que yo tengo, estos son todos los que tú vas a recibir, todos los que quiero que tú me entregues. Y era un poco más complejo por tiempo, ¿sí? Pero por seguridad, muchos sistemas como los bancos hoy en día los siguen usando. ¿Listo? O sea, no ha dejado de existir y creo que nunca va a dejar de existir. Y los servicios de red son más prácticos. Tú coges un JSON, simplemente haces una petición de lo que necesitas al servicio que necesitas y el servicio simplemente crea exactamente lo que está pidiendo. Ya, necesito consultar la cédula en C++ y soy Java. ¡Pum! Ya, entonces, servicio Java, créeme una petición donde solamente me traiga la cédula y se la entregue a C++. Listo. No tuve que crear un contrato, no tuve que hacer todo ese tipo de cosas. Listo. ¿Qué cosas tienen en común? Pues que son operaciones remotas, ¿sí? Y que son interoperables. Pero básicamente son un poquito diferentes. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para probar APIs? Son esas y hay un montón más. Las más comunes de pronto ustedes las han visto, SOAP UI, Postman. Catalón está ahorita, pues, no sé, como llegando con harto auge y están haciendo muchos videos en YouTube de cómo hacer automatizaciones con APIs, igual con servicios mobile, con aplicaciones mobile, perdón, frontend, backend. JMeter, que también está. Y hay un link que, como dicen, se les va a compartir las presentaciones ahí en Emil, ¿sí? Y luego llega algo muy chévere que se llama GraphQL, algo que se inventaron los pelados de Facebook. En uno de sus labs, los pelados de Facebook dijeron, es que ya tenemos mucha información en Facebook y se está demorando mucho para cargar con tantos usuarios. ¿Qué hacemos? Por medio de grafos, no tengo muy bien el contexto, si alguien lo sabe, me lo puede explicar. Por medio de grafos buscaron la manera más ágil de crear servicios, de crear un framework que me trajera la información más rápida. GraphQL simplemente es un servicio que está embebido, un servicio que está embebido en REST, pues que consulta cosas de REST, pero que me trae específicamente la información que yo quiero y no solamente de un servicio, de una API, sino de varias, ¿sí? Entonces, como ustedes ven acá, GraphQL, un servicio REST me trae un post, no sé, unos comentarios de algo y autores. Son 3 servicios completamente aparte. O sea, get, post, o sea, los posts que ha hecho la persona, los comentarios que ha hecho, que es en otro servicio, y el autor, ¿sí? Pero GraphQL lo que hace es, por medio de grafos, me agrupa esa información y ya me trae toda la información en una sola consulta. Va y me consulta los 3 servicios REST en una sola consulta. Entonces, eso en mi proyecto actualmente se hace y es mucho más rápido. Un contexto, mi proyecto es de streaming. Yo trabajo para Warner Media. Entonces, como tienen que traer información de películas y de series y de agendas en vivo, entonces traer la información por servicios REST es muy complicado, quita mucho tiempo.
lo que hicieron fue construir eso con una GraphQL donde traen todas las series de una vez, de una temporada, de un, pues, por ejemplo, no sé, La Casa de las Flores, como la estoy viendo. Trae la temporada 1, la temporada 2, todos los capítulos, toda la información de una vez en un solo servicio. Entonces lo trae mucho más rápido. No hay consulta, bueno, Serie de las Flores, Casa de las Flores, listo. ¿Cuántas series tiene? Eso es otro servicio. ¿Cuántas temporadas tiene? Eso es otro servicio. ¿Cuánto duran? Entonces ahí empiezan a ver muchas otras cosas que pueden con GraphQL ahorrarse. Entonces si ustedes ven la información, por ejemplo, yo puedo hacer pues validar un GraphQL con un tipo de autor, ¿cierto? Y que me traiga simplemente el ID, el primer nombre, el último nombre y los posts que ha hecho. Tengo otro y al final voy a tener simplemente un query que me traiga las dos cosas en un GraphQL. Son dos APIs diferentes. Con ya GraphQL puedo hacer un query que me traiga la información de las dos APIs. ¿Preguntas, dudas? ¿Manos a la obra? Listo. ¿Cómo llego acá? ¿Cómo se hace eso? Listo. Uy, qué nervios. Au. Listo, les voy a mostrar primero. Esperen, yo amplío un poco mi pantalla. A ver si de pronto lo muestra mejor. Ay, ¿cómo es que es? Es aquí. Es aquí. Es aquí. Eso. Les voy a mostrar qué cosas podemos hacer y qué pruebas podemos hacer con un servicio SOAP y con un servicio REST, utilizando Postman, utilizando SOAP UI, y hay uno que yo utilizo que se llama Insomnia. Realmente lo utilizo yo porque me parece más práctico, realmente. Entonces, listo. Si alguna vez ustedes han visto cosas en SOAP, si no, SOAP, como les mencionaba, maneja contratos. Esos contratos tienen un punto WSDL. Yo me descargué 2 en internet, coloqué ejemplos de servicios SOAP en internet y me salieron estos 2. Y les voy a explicar así rápidamente cómo se hace. Cuando ya ustedes tienen un servicio, por ejemplo este que está acá, espero que lo vean igual, es una URL, lo copiamos, ¿cierto? Y acá en proyectos le damos a crear un proyecto vacío. Ay, Diosito. Proyecto vacío, pero... No, nuevo proyecto de SOAP, perdón. Aquí vamos a ponerle un proyecto, entonces coloquémosle prueba. Y vamos a importar el WSDL, ¿cierto? Ahí me va a decir que si quiero crear ejemplos de operaciones para este servicio SOAP que va a generar. Si quiero crear una suite de pruebas y si quiero guardar todo esto de una vez en un archivo. Seleccionamos las 3 opciones. Es que se hace más lento. Listo. Le damos OK. Le damos un lugar como para guardar. Aquí me va a preguntar que como el servicio SOAP, o sea, el contrato tiene 3 operaciones que son sumar, restar, multiplicar y dividir, que si yo las quiero agregar como parte de mi set de pruebas, como mi suite de pruebas, que era lo que yo les mencionaba hace un momento. Es muy importante ser muy organizados con esto y crear una suite siempre de pruebas. Entonces voy a crear una suite de pruebas de sumar, voy a sumar y voy a crear 3 peticiones de sumar, entonces voy a sumar números enteros, números decimales y un número con una coma y un número con un punto para ver cómo va a reaccionar el sistema. Si no tengo y si no he hecho pruebas de documentación de APIs, porque pues si tengo una documentación buena de la API que voy a validar, digamos que esas pruebas las puedo hacer, pero quitarían más tiempo porque si la documentación me dice que el servicio solamente recibe puntos y no comas, pues sé que cuando le haga una coma me tiene que generar un error. Pero si me genera un error, no quiere decir que esté malo, quiere decir que al contrario, está bueno el caso de prueba, porque me tiene que generar un 404. O sea que el caso de prueba que estoy ejecutando está bien. Aquí también me permite la opción, no sé si alcanzan a ver, generar una prueba de carga. O sea que sobre esos servicios SOAP que yo voy a tener, puedo hacer una prueba de carga. Realmente yo se los voy a colocar para que lo veamos. No tengo mucho el contexto de cómo son las pruebas de carga, pero podemos ejecutar rápidamente una prueba de carga para que vean
esa suma, esa resta, esa multiplicación bajo unos escenarios de prueba, ejecutándola como 10 veces en 3 hilos, no sé. Entonces ahí van a mostrar el performance de cómo funciona eso. Entonces acá le vamos a decir OK. Me va a decir que coloque un nombre a la suite de pruebas que va a generar. Me va a preguntar, uy, perdón. Aquí como también encuentra varios servicios, varios contratos, me va a decir si quiero crear también contratos para eso. Le voy a decir que sí. Y listo. Tengo mi operación, tengo mi proyecto de pruebas. Y como ustedes ven, estos que están acá son la suite que yo tengo de pruebas. Entonces tengo un caso de prueba, ya me lo creo automáticamente con un paso que es sumar. Listo. Si voy muy rápido, me dicen. Si el internet ahí está muy lento, me dicen. Entonces me está pidiendo el servicio dos datos, que son los que se van a sumar. Están en signo de interrogación. ¿Por qué? Porque al principio del proyecto, si se dieron cuenta, yo le dije, créeme un ejemplo de esos requests. Como eso es un contrato, y el contrato ya tiene una construcción de cómo viene un request, él lo arma de una vez y le pone un signo de interrogación como en ejemplo. Entonces yo puedo borrar eso y puedo colocar acá 10. Y acá colocar 3. Perdón. Y si le voy a ejecutar, me va a decir que el resultado es 13. ¿Cierto? Entonces ustedes dirán, no, pues listo. Entonces vamos a un siguiente nivel. Podemos nosotros empezar a automatizar esto y empezarle a meter cositas muy chiquiticas, sin nosotros tener conocimiento de desarrollo. Podemos empezar nosotros también a meterle temas de validación de información. Por ejemplo, listo, ya me ejecutó y está bien, correcto. Pero imagínense ustedes el caso de que acá no fuera un solo paso, sino que fueran 15. ¿Cierto? ¿Ustedes cómo saben que los 15 pasaron sus criterios de aceptación? Acá hay una opción. Ampliar esto. No sé si se alcanza a ver. Ah, sí. Voy a bajar esto. Otro poquito. Esta herramienta es un poquito viejita. Y algo que se llama assertions. Los assertions son mi resultado esperado, entre comillas. Entonces yo puedo decir que quiero agregar una assertion. Quiero que me busque algo que contenga, ¿cierto? El 13 en la respuesta. Si me aparece en verde, es que la suma que yo hice fue correcta. O sea que el caso de prueba que yo hice de sumar 10 más 3 da 13. O sea que el caso de prueba está correcto. ¿Cómo sabemos que no está correcto? Porque en esas assertions yo le puedo poner 14 y automáticamente va a ponerse en rojo. Entonces yo puedo empezar a colocar casos de prueba o assertions en mis servicios SOAP para validar si realmente las pruebas que yo estoy haciendo son correctas. Cuando tengo que quizás ejecutar 15 casos de prueba o 20, o por ejemplo acá solamente les estoy mostrando la suma. Si tengo que hacer suma, multiplicación, división, ejecución, no sé, raíz cuadrada y X mil más operaciones, yo puedo empezar a colocar assertions para validar que todos esos casos de prueba están ejecutándose correctamente. Yo puedo crear muchos assertions para un solo step. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo agregar otro assertion y decir, yo quiero ver que lo que me dicen que la respuesta del servicio se demora menos de X tiempo. Listo, Daniel. Nosotros te dijimos que para consultar la cédula y te tiene que traer 20 datos, se te tiene que demorar 300 milisegundos. Yo listo, voy a ponerle 300 milisegundos. Pues máximo, perdón, me dicen máximo, yo listo, voy a colocarle máximo. Ah, funcionó porque está en verde. Se demoró menos de 300 milisegundos en traerme la información. Entonces puedo empezar a incluir muchos assertions a demanda. Entonces puedo empezar a decir, quiero ejecutar un script. Ah, listo. Que ejecute un script antes o después de que se haga la ejecución. Que era lo que mencionaba Katy, que es Groovy. Por ejemplo, para hacer SOAP UI, para automation, yo puedo empezar a meter scripts de Groovy. Por ejemplo, necesito meter 50 usuarios en una base de datos. No, 200 usuarios en una base de datos. Tengo dos opciones. La primera, un formulario por frontend y empezar nombre, apellido, y tiene 50 campos, esos 50 registros que tengo que incluir. Eso me va a quitar muchísimo tiempo. Pero a mí me pasan un CSV, un archivo plano, un archivo por punto y coma. Entonces lo que yo puedo hacer
es automatizar eso con Groovy y decir, porfa, ve y consultas ese archivo y lo metes en este request para que la respuesta sea que ya me incluyó los 50 registros con los 50 campos en la base de datos. Y eso se me va a demorar 5 minutos. A comparación de que si yo lo hago front-end y entro registro por registro a hacerlo, me va a quitar muchísimo más tiempo. Y si tengo que hacer eso diario, porque por ejemplo hay proyectos que limpian las bases de datos de pruebas a diario y ustedes tienen que hacer una prueba con un usuario específico a diario, eso les va a quitar muchísimo tiempo. Entonces, cosas tan chiquiticas se pueden empezar a automatizar. Podemos, por ejemplo, decir lo que les mencionaba, validar los códigos de errores. Entonces, me tenía que responder cuando le ponga una coma, error 404. Entonces, yo puedo decir que valídeme el estatus de esa respuesta, que realmente cuando yo le pongo una coma a mi solicitud, sí me da un 404. Y así muchas más cositas podemos empezar a encontrar. Validar si de pronto el SOAP, pues, o sea, el servicio como tal falló, si el esquema como tal falló. Y ya hay otras opciones que ya lastimosamente son de paga, pero son muy buenas. A ver si no me salen acá, porque sí. No me salen acá, están así en desactivadas, que es como por ejemplo validar el JSON, el path del JSON o el XQuery. XQuery es como la rutica completa y que la rutica sí me esté funcionando pues, correctamente, o sea que sí esté el contrato bien construido. Y así podemos empezar a agregar muchas más cosas. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno. Y finalmente podemos ejecutar toda esa suite de pruebas completa, dándole doble clic acá y volviendo a subir. Y aquí ya le doy play. Cuando le doy play, lo que hace es ejecutar todos los casos de prueba que yo tenía, con todos los assertions que yo le metí a cada uno. Solamente me falló el primero, porque fue el primero el único que le metí assertions, y lo pusimos para que fallara. Entonces aquí ya me arroja que solamente falló uno, un step, pues, y que el resto funcionó, ¿cierto? Entonces esto es con SOAP UI. Eso es como las cosas que podemos validar con un servicio SOAP en SOAP UI. SOAP UI es una herramienta de muchas. SOAP UI también puede validar servicios REST, como ustedes lo ven acá. Pero realmente Postman le brinda un poco más de facilidad a la hora de validar servicios REST. Entonces, vamos a cerrar acá SOAP UI. Muchas gracias. No quiero guardar nada. Y aquí tenemos, uy, mi internet es inestable. Aquí tenemos un servicio en Postman. Solamente tengo una petición. La petición básicamente es obtener la información de un torneo que yo realicé de Crash hace poquito con mis compañeros de la oficina. Entonces, tráigame la información de ese torneo, ¿cierto? Entonces, ahí viene lo que yo les voy a mostrar de validar las pruebas con documentación. Ese torneo lo creé en una página que se llama, no sé cómo se pronunciará, Chayonge, en fin. ¿Cierto? Y ellos me entregan a mí la documentación de qué cosas puedo yo consultar, qué cosas puedo yo hacer, qué parámetros puedo enviar, cómo los puedo enviar y cómo puedo trabajar con la API de ellos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes buscan en Internet, YouTube, Google, Waze, Spotify y muchos más servicios tienen APIs. Todos tienen APIs. Ya hoy en día, cuando ustedes construyen un software, construyen una API. Porque si quieren que su aplicación o las aplicaciones crezcan a futuro, tienen que poderse consumir de muchas otras cosas. Quiero yo, por ejemplo, crear mi propia página web y quiero que esté integrada con Spotify, pero con una playlist así muy chévere, personalizada. Pues simplemente cuando estoy construyendo la página web, llamo la API de Spotify y va a funcionar. O quiero que mi página web tenga Spotify, Google Maps, Waze, YouTube, todo incluido en una sola página web porque es un super servicio con Facebook y Twitter incluido. Como tengo todas las APIs, puedo hacer un llamado a todas esas APIs y en mi sola página web tener todos esos servicios. Entonces, esta página creó la documentación súper buena. Súper buena, ¿por qué? Porque me dice, listo, para que tú puedas tan siquiera consultar cualquier cosa, necesito primero que te autentiques. Listo. Para que te autentiques, no sé si ustedes alcanzan a ver, es que la página es en ese color todo raro.
necesito que me envíes una llave de que realmente eres tú y que realmente no es un hacker o no es alguien malicioso que quiere de pronto dañarnos la página. Entonces yo voy a crear una llave para ti especialmente para que puedas consultar mi información. No solo consultar. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo mirar por torneo, no sé si alcanzan a ver, por torneo puedo yo ver el índice, crearlo, mostrarlo, actualizarlo, destruirlo, procesarlo, abortarlo y en 1000 operaciones más que me arroja la API en este momento. Para participante me arroja exactamente los mismos para partidos también y para adjuntos también. Adjuntos es adjuntar fotos. Como les mencionaba ahorita, si tengo 500 fotos y las quiero adjuntar y tengo que entonces abrir la página, es decir, darle clic en el botón seleccionar, voy a la ruta mi PC, documentos, imágenes, agregar. Eso lo puedo ahorrar con una automatización pequeñita, metiendo aquí, quiero meter todas esas fotos de una vez en mi página de torneos. La documentación que tiene esta página entonces me dice, listo, esos son tus códigos de respuesta. O sea que realmente si me llega a salir algún código de esos es que estoy haciendo algo malo. Por ejemplo, 406, el formato de JSON no es soportado. Entonces es que yo estoy poniendo mal el JSON o algo estoy haciendo mal en la petición que estoy mandando para mi solicitud. Aquí en torneos, entonces, yo puedo decir, listo, ¿qué tipo de información me va a dar la API? Listo, obtener solamente para el índice, o sea, como que me muestre cuántos torneos tengo yo. Lo único que yo puedo hacer ahí es obtener información, no puedo hacer absolutamente nada más. Para crear, puedo hacer un post, o sea, puedo realmente crear cosas, ¿cierto? Para mostrar, es un get. Entonces, ahí se empieza a especificar realmente qué es lo que puedo hacer con cada uno de los servicios que tengo ahí y qué peticiones le puedo empezar yo a enviar. Entonces, acá en Postman, lo que yo hice fue llamar a mi torneo, como me lo está indicando la documentación. Ya les voy a mostrar esta partecita chiquitica de acá. Le estoy mandando la autorización, que era una llave que me estaba pidiendo, porque si no, no me iba a dejar consultar la información. Y le estoy diciendo que me traiga el torneo de Crash. Cuando yo le doy send, aquí al final, la pantalla está muy chiquitica, aquí se ve, no lean por favor, aquí se ve toda la información que tiene mi torneo. Cuántos participantes tiene, cuándo se creó, cuándo se actualizó, cuándo se abrió, en qué progreso está, en qué formato yo quizás lo pueda ver, en JSON o cualquier otra cosa. Y también puedo yo validar pruebas automatizadas, porque también me permite automatizar en Postman, como con JavaScript, con toda la documentación que tiene Postman también ahí escrita. ¿Y tengo que ser un experto en automatización? No. ¿Por qué? Porque ellos te dan unos snippets iniciales que tú puedes copiar y simplemente los pegas ahí como para que vayas dándote una idea de cómo puedes empezar más o menos a automatizar con Postman. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse 3 validaciones. Que el status code sea 200. O sea que la petición estuvo exitosa. Que la respuesta se demoró menos de 200 milisegundos, que también fue exitosa. Y que la respuesta debe tener un body, pues o sea, tiene que tener un cuerpito, pues tiene que tener alguna respuesta, algo, porque no puede llegar vacío. ¿Cómo puse eso? Aquí en esta pestaña de test, yo puedo poner esa información. Ustedes dirán, wow, eso está muy difícil. Realmente está aquí al lado. Mírenlo acá. Obtener una variable global, obtener una variable, pues, setear un ambiente de una variable, status code 200. Entonces, con cositas muy pequeñitas que no tienen ustedes que saber de automatización, poco a poco pueden empezar a pulir sus pruebas si en algún momento les toca hacer o si están haciendo API. Listo, muy buena pregunta. Postman te permite a vos ejecutar esto por consola. Y cuando tú salvas esta colección, tú salvas esto como un JSON. Al tú ya tener esto como un JSON, puedes crear en un Jenkins
un job que te ejecute ese Postman. Y como en el JSON está toda esta información que te estoy mostrando, toda, ya no tienes que necesitar nada más. Exactamente. Y ujú. Simulando 100 usuarios distintos. Listo, mira, rápidamente porque me acaban de informar que ya no hay tiempo para mí. Aquí vos puedes, cuando estás iniciando el proyecto, es que no me sale esta opción, así. Cuando vos estás creando este proyecto, en Postman, lo hablo específicamente con Postman, vos puedes colocar, espérate, ¿dónde es que es? Acá. Aquí, espérate. Te la quedo debiendo, pero te la quedo debiendo porque no me acuerdo realmente cómo fue que lo hice, pero al principio tú puedes poner como precondiciones. Y en esas precondiciones, en un script, puedes colocar todos los usuarios que quieres consultar. ¿Sí? Entonces, por medio ya de ese script de preconditions, cuando se vaya a ejecutar, va a contener todas esas keys. Y lo que mencionaba el compañero que está allá al fondo, al lado del billar, es esto. Es muy lento. Esto es Newman. Entonces, por Newman, que es por consola, ustedes pueden ya realizar la ejecución por consola. Simplemente vienen acá y ejecutan este comandito que está aquí abajo, Newman, y ya el servicio que tú tienes, por ejemplo, test.json, que ya tiene toda la información de la automatización, cuando le das a ejecutar, te dice, todas sus pruebas están correctas. Tú puedes, por Newman y por ese comando, como mencionaba él, incluirlo en un job en Jenkins, como ejecúteme este comando en esta ruta diario y ya se va a ejecutar ese Newman con todos los assertions que tú tenías. Y finalmente, ya para terminar, les voy a mostrar cómo funciona GraphQL. Entonces, como les mencionaba, perdón, les voy a mostrar acá que es blanquito mejor. ¿Cómo funciona GraphQL? GraphQL lo que va a hacer es traerme una consulta de muchas cosas, hacer una consulta de muchos servicios y traerme la información que yo estoy necesitando. Entonces, por ejemplo, el servicio que yo tengo aquí también es un ejemplo de Pokémon. Entonces, yo quiero que me traiga la información de Pikachu, pero específicamente qué información quiero que me traiga: el ID, el nombre, las evoluciones que pueda quizás tener. Cuando yo le doy send, me va a decir que es un status 200, que no puedo bajar. Ah, no, sí, ya. ¿Qué es que es esto? La pantallita está muy chiquita. Y aquí ya me va a decir, ese es el ID y las evoluciones que tiene Pikachu son Raichu. ¿Qué más puedo incluir yo en ese GraphQL? Bueno, la documentación es muy extensa, ¿cierto? Entonces yo puedo validar aquí en la documentación, que se ve de la siguiente manera, que yo me lo sabía, pero se me olvidó. Al final, ¿cierto? Aquí en Docs. Aquí en Docs, miren, ustedes pueden ver, listo, quiero saber qué otra información puedo traer yo de ese Pokémon. Puedo traer el ID, el número, el nombre, el peso, la altura, la clasificación, los tipos, la resistencia, los ataques y mucha más información. Las cosas que están entre corchetes son arreglos, o sea que el tipo me puede a mí traer muchos tipos de cosas. Y eso es mi charla. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Daniel.